Entonces, esta masterclass la estoy llamando la delgada línea entre sonido y música para el género de terror. Aquí no, como la masterclass anterior de los 5 conceptos para el género de aventura, pues no quise desglosar ningún punto porque pues creo que es pues bastante subjetivo. Y por otro lado voy a estar comparando un poco de lo que vimos en la masterclass anterior del género de aventura con la de terror y cómo esta contrasta con muchas de las cosas que les platicaba en la masterclass anterior irónicamente, ¿verdad? Entonces, la sesión que escogí para la masterclass de hoy va a ser un cortometraje de terror que musicalicé para la competencia de musicalización para cine California Independent Film Festival. Es una competencia que forma parte de este festival de cine, el cual pues pude obtener el segundo lugar en la competencia del 2018, creería. Que es una competencia que está abierta pues para todo el mundo, ¿verdad? Y está alojada en San Francisco, California, ¿verdad? Entonces estuvo bastante padre. Irónicamente, pues vamos a ver un poquito a fondo de lo que escribí en este cortometraje. Y pues básicamente es un género pues de suspenso, de terror que van a ver. Entonces vamos a compartir la pantalla para ver la sesión. Pues en este caso, como en la masterclass anterior, sigo estando en live en Ableton y como pueden ver, forma parte de un template que hice pues hace tiempo, que es un formato pues orquestal, y poco a poco pues como que template lo transformé, ¿no? O sea, comparándolo con lo que vimos la masterclass anterior, pues no estamos hablando de una orquesta sinfónica, sino es una especie de unos tracks de librerías virtuales muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, si entramos en esta instancia Contact, que alojo aproximadamente de 8 a 16 instrumentos virtuales. Son bastantes instrumentos de percusión. Tengo el Emotional Piano, que me provee pues, de un sonido pues, bastante profundo, ya luego lo van a escuchar. El arpa de Contact, que de hecho de hecho esos dos justamente no utilizo. Utilizo efectos de la librería de Spitfire Percussion. Mucha de la librería de Spitfire Percussion lo que me enfoco son los instrumentos de percusión de los efectos, ¿verdad? O sea, no estoy utilizando como que las prácticas comunes de cómo se utilizaría el instrumento en sí, sino que dentro de todas estas librerías hay bancos de sonidos de técnicas extendidas, ¿no? Entonces, prácticamente exploré esos efectos y luego algunas librerías de pues puros efectos de orquesta, ¿no? En este caso utilicé las librerías de Lumina, que ya luego las vamos a escuchar en el score. Abajo tengo pues más librerías de Project Sam, que son librerías sí orquestales, pero más enfocadas a efectos especiales, ¿verdad? Esta es Sinfobia 1, ¿sí? Es una librería, una serie de librerías que se enfoca a técnicas extendidas, ¿no? En este caso estoy utilizando clusters, que son técnicas en donde pues la mayoría de la orquesta está tocando pues, notas aleatorias o diversas notas que no necesariamente son diatónicas y ayudan a hacer una textura pues bastante particular y densa generalmente, ¿no? Y son diferentes librerías muy similares, algunas son clusters de la familia de vientos, otros de metales, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego exploro algunos loops y pads, ¿sí? Estamos terminando, pues, lo que es mi plantilla orquestal, ¿vale? Vamos por partes. Utilizo Evolve, ¿no? De Heaviosity para diferentes texturas como pads, como loops. Acuérdense que si hablamos, lo que hablamos en mi curso de música para cine, en la tercera unidad sobre
el flujo de señal y primer, segundo, tercer plano, esto correspondería en el tercer plano, ¿verdad? En donde es casi imperceptible el uso de estos instrumentos, pues están ahí para tratar de tener algún tipo de colchón armónico, ¿verdad? Puro Heaviosity. Y aquí algunas librerías alternativas de Virtue. Bow Guitars, Scrape Runs, como les comenté, siguen siendo muchos los instrumentos explorando técnicas extendidas, ¿verdad? Que son grabaciones ampliados de estos instrumentos. Y no me voy a meter mucho en el resto, el resto más o menos se enfoca a Omnisphere, ¿verdad? Es una biblioteca muy similar a Kontakt, pero aquí en Omnisphere tenemos pues los instrumentos, la colección de instrumentos propia de la empresa, ¿verdad? Entonces, a diferencia de Kontakt, que es un software de hosting que habilita compañías terceras, ¿no? O sea, terceros a poder agregar contenido, Omnisphere ya tiene un banco de sonido definido y como ven tienen categorías, tipo, géneros y complejidad definida para poder establecer el sonido que quiero buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, distorsionado, oscuro, que tenga un aspecto de electrónica y un sonido medio y no tenga tan elevado en su complejidad, pues me va a habilitar 4 librerías de sonido. Es bastante poderosa cuando estamos queriendo buscar diferentes sonidos específicos y nos corta pues bastante tiempo, ¿vale? Entonces, voy a habilitar el sonido y vamos a ver si se escucha. Porfa, díganme si se escucha. ¿Sí se escucha? Vale. Entonces, lo que estoy tratando aquí de testear es primero el audio y segundo, lo que van a ver es que desafortunadamente perdí el diálogo, el sonido de efecto con la música, entonces vamos a escuchar solo la música y van a haber tiempos que voy a habilitar y se los voy a decir que voy a habilitar pues toda la banda sonora, ¿no? Que es el diálogo, el sonido y la música. Vamos a empezar con la música. Vamos a ver esta primera escena y cómo interactúe con las librerías que utilicé, ¿no? Ya sean los instrumentos de Kontakt con los instrumentos de Omnisphere. ¿Sí? No sé si se escucha bien, creo que se escucha un poco distorsionado. Mientras tanto voy a cambiar el buffer size, que creo que ese es el problema. Entonces, no sé si escucharon, pero pues, efectivamente hay 3 diferentes planos, ¿no? El primero es el pad, que si ven aquí, ¿no? En donde estoy poniendo mi cursor, es el horror pad, ¿no? Que es mi pad
que establece como que mi sensación como que hasta psicoacústica de establecer ya como que un suspenso, ¿verdad? Es un pad ya hecho, pues prehecho, ¿no? De Omnisphere, que lo que estoy buscando en los presets, que de hecho, o sea, honestamente les digo, es casi un score hecho de presets con algunas modificaciones a través del score, ¿no? De automatizaciones. Es la combinación de diferentes librerías con diferentes presets, básicamente es este score, ¿verdad? Y como ven, la verdad que a diferencia de la masterclass anterior, yo no estoy utilizando algún tempo, no estoy utilizando pues, el click track, ¿verdad? Aquí la verdad que no me estoy fiando del click track, ni quiero estar sincronizado con, o no quiero tener mi lenguaje a una rítmica métrica, ¿sí? Entonces, todo lo quiero, pues, básicamente, o sea, de cierta manera, no tener ritmo alguno, ¿verdad? Y poder ser como que una mezcla pues, temporal y sin una métrica, sin un ritmo pues, perceptivo. No sé si me explico. Hay algunos motivos que van a ser, por ejemplo, o algunas excepciones que tienen pues, algún tipo de ritmo. En el caso como que del leitmotiv de este personaje. ¿Sí? Lo van a estar escuchando 2 o 3 veces a lo largo del cortometraje, que es lo que amalga, o es como que la esencia de ese ser o de ese monstruo que está acechando la casa aparentemente, ¿verdad? Y también tengo algunos stingers. Los stingers son golpes, ¿no? Que pueden ser acentuados en golpes o sea, en cambios de cámara o en algún tipo de actitud o sorpresa de un personaje, ¿verdad? Entonces tenemos uno aquí. Espérate, que lo enfatizo para el título. ¿Sí? Ese archivo, ese evento MIDI reacciona al título, ¿verdad? El leitmotiv mismo que acabo de explicar, como que anuncia el personaje que está cerca, ¿no? Está ahí atrás del vestidor. Y creo que tenemos... Y luego a continuación, si nos vamos un poco más cerca, perdón, más tarde, tenemos otro aquí, que son de nuevo los stingers que estoy hablando. Sí, es la presentación, ese corte de cámara que muestra el personaje, ¿verdad? Lo estoy haciendo con una librería que se llama The Giant, que es una librería pues, precisamente de técnicas extendidas con el pianoforte, ¿sí? Tenemos otro que no sé si es un pad, yo creo que es un pad. Es un pad. Tenemos otro layer acá. Sí, aquí volvemos un poco con lo métrico, ¿verdad? Sí, eso es como, les puedo decir, como el primer plano, ¿verdad? Y luego, pues lo estoy embelleciendo, entre comillas, con el segundo y tercer plano, que son los mismos pads o adornos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, lo primero que escuchamos al principio, ¿sí? Es sencillamente ese pad sonando. Luego entra, ahora lo van a escuchar, el boom, que es lo que les comentaba, es el stinger. Sí, es ese gesto. Luego viene el leitmotiv.
ton, ton, y luego viene The Giant, ¿no? Y esa es prácticamente mi escena que establece pues la paleta que voy a usar y las emociones que quiero generar, ¿no? Todo pues bastante oscuro. Y hay un pad que entra también arriba. ¿Sí? Es ese pad. Que si notan estoy usando dos pads. Generalmente se usa un pad pues en un cue o en la música de una escena, pero yo lo que estoy haciendo, empezando con un pad en el registro bajo y luego aumento, más tarde entro con el Boil Room pad, que es un pad más alto, en registro medio, medio alto, para poder como que ensanchar de alguna manera mi pad, ¿no? Y poder intensificar la escena poco a poco, pues agregando no solo uno, sino dos pads. ¿Sí? Entonces, ese sería uno de los momentos que creo que está pronunciada la escena y cómo la música y el sonido están jugando para beneficiar el espectro sonoro de la película, ¿verdad? Luego entra la hija, que es sordomuda. Vamos por aquí. Que la trata de calmar. Y tengo algunos acordes de piano ahí abajo. ¿Sí? Ahí hice un corte de cámara, enfaticé el corte de cámara haciendo una anticipación con un riser. Los risers son sonidos que nacen de la nada y van hacia un punto acentuando algo en particular, ¿no? Entonces el riser lo utilicé para cambiar la escena de donde estaba la mamá, ¿no? A la hija que bajó al living, ¿verdad? A la sala de estar. ¿Sí? Serían esos risers. Pero bueno, vamos a la parte más interesante. Entonces, lo que pasa es que está el plot el plot, ¿no? de este cortometraje es bastante simple y está genial porque lo que está pasando es que la señora, ¿verdad? Está viendo este fantasma, la chava no se da cuenta y pues va así, ¿verdad? Y poco a poco la chava que no se da cuenta, pues se empieza a dar cuenta porque empiezan a ver cosas raras, ¿no? Y la señora está, está convencida porque la está viendo, ¿no? Está viendo el demonio y le está tratando de comunicar. Perdón, la que está inválida o la que está sorda es la abuela, no es la... Perdón, sí, es la hija y la mamá pues está tratando de decirle pues con señas que está ahí el demonio, ¿verdad? Vamos pues a seguir compartiendo. Entonces yo quiero ir a una escena en particular que creo que es donde me inspiré para el título de este cortometraje, de esta masterclass, perdón, que es el hecho de reforzar un poco los sonidos que vamos escuchando en la escena y poder intensificarlos tanto con el diseño sonoro como con la música, ¿sí? Y está pasando aquí. Vamos primero a escucharlo y ya luego lo vamos analizando, ¿verdad? Entonces la mamá se queda poseída, ¿no? Ya es el demonio ya.
Bien, entonces, ¿qué pasa? Los participantes que estuvieron en la masterclass pasada, ¿qué estamos haciendo aquí? Que de hecho lo hicimos, utilicé ese recurso, ¿se acuerdan? Para enfatizar, eh, por ejemplo, el último balazo del vaquero, por ejemplo, que fue la bala perdida. ¿Se acuerdan de eso? Creo que estaba Ernesto o estaba Ricardo, si más no recuerdo. ¿Sí se Te acuerdan? servía, te servía para hacer un cambio, ¿no? O sea, marcabas una diferencia y ibas a empezar a, por ejemplo, en el de vaqueros empezabas con una música muy acelerada y con el balazo, después de eso vino la parte lenta, ¿no? Te sirvió para hacer un corte. Exactamente. Pero más que corto, o sea, las preparaciones, también utilizamos, por ejemplo, la música o el sonido para intensificar el disparo, por ejemplo, ¿no? O sea, en la vida real un disparo, pues sí, es la verdad que es bastante fuerte, pero es un disparo, ¿no? Es solo un sonido. Pero al intensificarlo, por ejemplo, con un boom o con un subboom como es un, ¿cómo se llama? Un stinger, ¿no? Que al agregarle frecuencias bajas, ecos por ejemplo, un acento de violín a esa bala, pues la intensificas la experiencia y por ahí como que exageras, ¿no? La experiencia que vive el personaje para que como oyente puedas adentrarte aún más en la historia, ¿no? Entonces estamos haciendo eso aquí. Estamos no solo como que intensificando poco a poco que se acerca el personaje o como que el demonio, ¿no? A ella, sino que también estamos enfatizando esas luces que se prenden y se apagan de forma gradual, más y más intensa, y luego hacer como que el jump scare, que es como que como que el sonidito que de repente, ¿no? El demonio va de izquierda a derecha y hay un gesto, ¿verdad? Entonces, de cierta manera estamos preparando ese momento, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Pues lo preparamos utilicé el recurso del ostinato, ¿sí? En donde pues tenemos Collegno Batuto de las cuerdas. ¿No se escucha? No se escucha. Se escucha muy bajo porque empiezo con un volumen muy, muy bajito. Entonces, aquí como ven, todas estas líneas adicionales que no los sorprenda son automatizaciones, ¿verdad? Estoy automatizando volumen, estoy automatizando frecuencias, ¿sí? Si entramos acá, empiezo con las frecuencias altas y se van a ir a las bajas, creo. A ver, vamos a ver. Aquí se va, de repente, le roba frecuencias bajas y luego poco a poco va a ir bajando. ¿Sí? Entonces hay una automatización pasando en las frecuencias del Legno Batuto. ¿Sí? Entonces estoy generando sonidos que no existen cotidianamente, más que nada, ¿no? Y luego hay automatizaciones obviamente, del volumen que se escucha más fuerte, hay automatizaciones que van a ir a mis canales auxiliares o mis canales SENS, que están haciendo que los violines estén en un espacio más y más grande de forma gradual, ¿no? Que, por ejemplo, los violines están tocando, el Collegno Batuto, y poco a poco esa sala donde estaban se convierte en una cueva. Y luego de la cueva se termina en un estadio, ¿no? Pero va creciendo ese espacio, haciendo que la reverberancia sea mayor y mayor, y eso crea ese efecto pues, de tensión y que no suene tan repetitivo, ¿verdad? Sí se escucha como que si fueran manijas de reloj, ¿verdad? Tac, 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 tac. Lo retiro un poco, ¿cómo retiro mi ostinato sin que salga? O sea, si está presente, le bajo un poco el volumen y les quito armónicos, ¿no? En mi automatización. Las cruces están dadas vueltas y aparece la señora pues ya poseída, ¿verdad? Y ya la hija no puede confiar en ella.
y lo que se escucha son técnicas extendidas de los vientos, que es una librería que me lo proporciona. Entonces, antes de entrar a la próxima escena, vamos a ver esto en profundidad, ¿no? Puede ser que le falte algo, está el pad activado, ¿verdad? Ahí está el pad, ahora que está activado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que suena como que un reloj en registro bajo. Son las cuerdas que las imprimí, ¿no? Las imprimí y les bajé el pitch, o sea, les bajé la afinación tan bajo que se escucha como que, literal, como un reloj ¿no? de mueble. Estoy exagerando el volumen ahí. ¿De dónde vino ese sonido? Vino de aquí. Una variación de este sonido. Es Collegno Battuto. ¿Sí? Entonces, luego tengo algunos risers para enfatizar las lámparas. Esto ya es más como diseño sonoro, si se dan cuenta. Y le estoy agregando poco a poco, estoy automatizando. Adivinen qué, frecuencias también. Entonces empiezan con los sonidos, pero sin tanto poder porque le estoy quitando las frecuencias al principio y les voy... Perdón, estoy aquí. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a ver cómo está actuando las frecuencias aquí. ¿Sí? Aumento. ¿Sí? Entonces, por mí sea, pues lo dejo así, con las mismas frecuencias, pero no va a ser lo mismo porque estoy repitiendo. Y acuérdense que el factor de repetición, cada vez que repites un sonido, necesitas o variarlo, o intensificarlo, o debilitarlo para que sea orgánico, ¿verdad? Ya sea en armonía, en melodía, o en efectos sonoros mismos, ¿no? Que utilicé aquí, utilicé los mismos recursos, pero estoy añadiendo, sustrayendo frecuencias para que el sonido se me haga pues más y más... pues de cierta manera caótico, ¿verdad? Bien, y la librería de vientos que les quería mostrar, que hace este sonido en particular, se llama Woods Birds, que son pájaros de viento, y de hecho lástima, tengo el audio nada más que lo imprimí. No lo tengo en MIDI, así que no les puedo pasar exactamente qué librería estoy usando ahí. Otro riser acá, ojo. Se viene. Aquí también está pasando la misma automatización. Otro jumpscare, ¿no? Que vemos que el personaje baja y, o sea, la chava baja la mirada y como que el monstruo baja también la mirada, ¿no? Y ahí inmediatamente, pues, ¿qué pongo? Pongo un stinger también, ¿verdad? Vamos a repetir ahí. Y de vuelta, el ostinato. ¿Qué tiene el ostinato? Automatización también. ¿Qué tipo de automatización? La misma técnica. Subo la frecuencia, subo la reverberación y termino con un riser.
Hago un poco de Mickey Mouse en cuando baja. Hay técnicas extendidas que baja, ¿no? O sea, las cuerdas bajan. Sí, se esconde ahí en su cama. Si es que es su cama. Ese también es increíble el sonido, pero déjenme decirles que es también un preset. Ahora les digo exactamente, ese sí lo tengo. Es sencillamente pues este sample, ¿no? Chance, ¿dónde estás? External Instrument, 5. 5. O no sé dónde está, pero está en algún lado estará. Contact 12, Contact 5. Pero por lo que me recuerdo es una de SAMs de Project SAM. Son aquellas librerías que están, o sea, están sampleadas de tal forma que tocas la nota y sale ese audio, ¿verdad? Entonces lo utilicé para enfatizar la apertura de la puerta. ¿Sí? Vamos de nuevo ahora con todo el mix. ¿Sí? Y eso sería todo. Entonces, aquí también uso string clusters, que son las librerías de Project SAM. Las convertí en audio. Hice como, pues, hice, sí, 3 layers, o sea, 3 capas de diferentes sonidos de la librería. ¿No? Pues tenemos esta. Y de nuevo, ¿no? Economía de recursos, ¿no? Si empecé a usar el ostinato, ¿por qué no lo puedo utilizar de nuevo como recurso, ¿no? Como que de suspenso, ¿no? O de intriga o ¿no? de impaciencia, ¿no? Que se viene y se viene y ahí viene, ¿no? La muerte, ponle. Otro riser aquí, ¿no? ¿Sí? Ese es de Lumina, de la biblioteca Lumina. Es pues un coro que hace el rise, ¿no? Y yo creo que lo acompaño con, de nuevo, con Project Sound. ¿Sí? Entonces todo eso sonaría en conjunto.
y a veces no se escucha el pad, pero hay un pad ahí abajito, que es este. ¿Sí? Esto es lo que está sonando ahí abajito. Ahora estoy clipeando. Y ya luego, para terminar, nada más les quería comentar antes de irnos del chat y volver a entrar para las preguntas y respuestas. Aquellos siempre que me dicen, oye, ¿qué pasa? A veces quiero hacer mi música más compleja, quiero hacer algunos contrapuntos y quiero hacer que mi música pues, pueda hablar, ¿no? Entonces, yo a veces lo que pasa comúnmente es dejar esa, como que esa angustia como compositores, ¿verdad? De querer como que tirarlo todo y poder explayarnos, pues en los créditos, ¿verdad? Entonces, como que tengo el tema principal que parece ser como que ese ostinato que va, son teclas continuas o notas continuas y ligeros contrapuntos, ¿verdad? Entonces, eso lo reservo en los créditos finales. Ya un lenguaje más atonal, con una métrica, ¿verdad? Es una pequeña pieza para piano. ¿Sí? Entonces se escuchan contrapuntos, sencillos, entonces, y una construcción, ¿no? Una evolución de mi leitmotiv, que es lo más principal. ¿Sí? La verdad, como les comenté, ¿no? Esta masterclass la veo un poco más subjetiva en términos de como que de la misma estructura, ¿no? El hecho de no tener hasta una estructura como que métrica, ¿verdad? En el score, me hizo, por ejemplo, en el hecho de poder componer, se me hizo mucho más sencillo, ¿verdad? Porque no tuve que hacer ese problema de tempo map y buscar como un proceso más académico de sucesión armónica o progresiones. La verdad que fue más en busca de las librerías correctas y el soundscape o el ambiente sonoro que quería generar, ¿verdad? Entonces, para mí la inversión de tiempo que más me generó fue el hecho de la plantilla orquestal que quería, era modificarla completamente, ¿no? O sea, si iba a poner Omnisphere, estaba buscando pues 3 días, ¿no? De búsqueda constante de qué librerías puntualmente quería trabajar, ¿no? Y ya luego identifiqué, ¿no? Patrones, bueno, puedo hacer algún motivo con Legno Batuto de los violines, ¿no? Ya luego eso lo puedo transformar, lo puedo grabar, lo puedo mandar una octava, 3 octavas más abajo y suena como un reloj. Le puedo meter más reverberación y eso suena ¿no? Como una sentencia de muerte, ¿no? Que va ta, 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 ta. O sea, construye mucho suspenso, ¿verdad? Entonces, crear esos panoramas, escoger los pads que son los más indicados. Los pads que escucharon, pues sí, son presets, pero luego les tuve que quitar frecuencias, les quise distorsionar un poco, entonces siempre mi punto de partida sí fueron los presets, pero es una buena práctica poder luego moldearlos a lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, vuelvo al ejemplo de los layers, de los 2 pads que realicé en una de las escenas en donde introducí pues un pad en registro bajo, ¿verdad? Para establecer pues la profundidad y la oscuridad, ¿no? de lo que se avecina en términos del cortometraje. Y por otro lado, luego agregué un pad en el registro medio, ¿no? Para poder ensanchar o poder agrandar la tensión, ¿no? O sea, estoy hablando de mi tercer plano, ¿verdad? Mientras que luego en el primer, segundo, tercer plano estaban ocurriendo algunos gestos con el piano, algunos gestos con los risers, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Oye, Guido, yo tengo una duda. Bueno, cuando, bueno, en el oficio de film scoring, cuando te encargan la música de una película, te encargan también lo que es parte del diseño sonoro o eso se ve aparte. Ok, es muy buena pregunta. Entonces, lo que no nos dio tiempo, si quieren, luego podemos escuchar un par de fragmentos con el diseño sonoro de diálogo. Diálogo tiene muy poco. De hecho, el diálogo, la hija, al final, la hija es la sorda y la mamá es la que habla, ¿no? Y de hecho habla solo en una parte, ¿no? Que habla pues, sobre los demonios y cómo, cómo o sea, el afterlife, ¿no? Como que la otra vida puede venir y molestarte en tu vida cotidiana. Entonces, voy con el ejemplo de las luces. Vieron que las luces iban y venían y enfaticé eso. Ahora, ¿qué se escuchaba? Se escuchaba, sí, efectivamente, que había un diseño sonoro, pero muy ligero en clics, ¿no? Pequeños clics que iban, tac, 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 pero no había tensión en eso, ¿no? Entonces digo, pues la verdad que la competencia en sí es bastante libre. En lo que respecta a este cortometraje, pues tenía la libertad para poder reforzar el mensaje sonoro que quería, que era la anticipación de este personaje, de este monstruo que iba como que sorprendía, ¿no?, a la cámara, que hacía un paneo de izquierda a derecha. Entonces me propuse a intensificar ese diseño sonoro, ¿verdad? Ante la oportunidad y la falta para mí de reforzar esa parte. Entonces ahí es cuando digo, pues hay una zona gris en donde pues la música, pues efectivamente tienes los colegno batutos que se van intensificando, las reverberancias que se van generando pues más y más mojado, en el sentido de que pues se intensifica todo ese sonido. Y yo necesito que el diseño sonoro hago lo mismo, o si no mi música pues no va a estar al nivel de, ¿no? Porque, o sea, visualmente estoy viendo que se está acercando, ¿no?, algo al monstruo, por la presencia de las luces que vienen poco a poco, ¿no? El prender y apagar, ¿no? Entonces decidí hacer esa técnica, bueno, esa técnica no, esa decisión artística, pues, ¿no? Otros, pues muchos otros, pues no lo hicieron, ¿no? Simplemente pues hicieron su score y hasta ahí, ¿no? Pero la idea es cómo poder pensar y ir más allá en crear una experiencia, ¿no? O sea, no te digo espeluznante, pero estar ahí y poder responder con lo visual, que creo que es algo muy poderoso, ¿verdad? Inclusive el director, que cuando estuvimos ahí en el festival, pues me agradeció el hecho de poder enfatizar esas luces, ¿verdad? Aunque sea algo insignificante, pues es lo que hizo realmente el que terminase siendo una de las propuestas musicales ganadoras, ¿verdad? El hecho de poder dar el plus, ¿no? Yo me quedaría con eso, ¿no? ¿Cómo puedes dar el plus y cómo puedes preocuparte haciendo ese balance de música y diseño sonoro para el beneficio de la música, ¿no? Obviamente que si tienes un director y tienes un equipo y lo tienes ahí al lado, pues que es comentarle y decir, oye, la verdad que el diseño sonoro lo tengo una oportunidad, hay un área de oportunidad en donde podemos trabajar, en donde la música puede reforzar este tipo de acción que en el diseño sonoro no se reforzó. ¿Qué te parece, no? Si accede, pues adelante, ¿verdad? Me da curiosidad. Mencionaste diferentes librerías. Eh, Omnisphere, ¿esta librería es de manera gratuita? ¿Tiene algún costo? No, Ya la había escuchado antes, de hecho en una clase con el maestro Lázaro. ok, de tu universidad seguro. Sí. Sí, de la SAI. O sea, la biblioteca de Omnisphere es de una empresa llamada Spectrasonics, ¿sí? Y a diferencia de Contact, tú puedes comprar la librería de Omnisphere y te vienen ya con todo este banco de sonidos, ¿verdad? Obviamente que hay paquetes alternativos como expansion packs, paquetes de expansión, que tú los puedes comprar y se incorporan de Omnisphere. Por otro lado, con Contact, tú compras el hosting de Contact y dependiendo qué paquete compres, por ejemplo, el Complete, que es con K, Complete 10, ahora que salió el 11 o el 12, ya no tengo idea, pero en ese tiempo, cuando lo compré era Complete 10, te trae el Contact, ¿no? Con las librerías de Native Instrument, que es la misma compañía que creó Contact.
¿no? Y ya cuando compras Contact, puedes empezar a comprar librerías para almacenarlas dentro de Contact y poder utilizarlas a través de Contact, ¿no? No sé si me explico. Buenísimo. Yo tengo una pregunta. En la música, pues para hacer música en películas de terror, ¿también los directores tienen referencias musicales o quizás porque esto de pronto tiene más cuestión con diseño sonoro, no hay tanto esto como de que dan una lista de cómo quieren que las piezas suenen? Pues muy interesante tu pregunta, Miguel. La verdad que pues depende de cada director, ¿verdad? Algunos te dan referencias de música, otros la verdad que te puedan dar libertad, y no estoy hablando solo de géneros de terror, estoy hablando de todo en las películas en general y las colaboraciones que puedes hacer con teatro, con videojuegos y con películas, por ejemplo, ¿no? Sí, hay otras personas que te dan referencias de música, personas que quieren que sea muy, 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 muy apegado a lo que se escucha, como hay otras personas que te dan libertad, ¿no? En este caso, lo que pasa con las competencias generalmente es que te dan el score, pues obviamente sin música, y pues no tienes ese contacto con el director, ¿no? Entonces es un ejercicio muy padre porque es como que tú tienes que, además de saber qué gustos tiene el director en términos de, o sea, subjetivos, porque no lo puedes contactar, también él o ella está abierta a nuevas propuestas, ¿no? Entonces tú mismo te haces cargo de precisamente lo que estaba comentando con Sandra, o sea, ¿cómo puedo generar una experiencia única y resaltar de las miles de otras propuestas que se están subiendo a la competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo estas competencias pues es el mismo clip de video, pero con diferentes propuestas de música, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo puedes sumar y cómo puedes decir, oye, pues esta persona me está haciendo algo inusual y que funciona? Es muy importante que funcione, o sea, que sea inusual, pero que funcione, obviamente, ¿no? Eh, Precisamente eso, ¿no? No sé si me expliqué, Ok, Miguel. gracias. Sí, sí, señor, sí, gracias. No, no te Gracias. preocupes. A ti, a ti. Yo tengo Ay, otra duda. ¿Qué onda, amigo? ¿qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué programa usas para hacer todos esos, como para editar todo eso? Y ¿cómo haces para que el video esté como sincronizado con la música y puedas definir en qué momento vas a poner qué cosa? Entonces, eso se me hizo como muy Ok, interesante que tu súper programa lo interesante. pueda hacer. Sí, la verdad que yo estoy utilizando Ableton. Bueno, utilicé Ableton. La verdad que esta sesión la hice en el 2018, básicamente, alrededor del 2018, cuando estaba utilizando Ableton como mi DAW principal. Son programas de audio que precisamente son como, no sé si conoces GarageBand, Digital Performer, Cubase, por ejemplo. Logic, son programas para el diseño de audio y musicalización. Entonces, para utilizar y musicalizar estos instrumentos, pues estamos usando instrumentos virtuales. Ahora, la ventaja de algunos DAWs, que son los programas de audio, es que te permiten poder, obviamente, insertar video, ¿no? En donde cuando insertas el video en el archivo aquí, te aparece una ventana de video, ¿verdad? Y además, pues tengo la función de poder anotar aquí, ¿no? Arriba van a ver como que pequeñas anotaciones que estoy haciendo, que es algo muy importante y que de hecho, gracias Andrés por hacérmelo acordar, que son indicaciones que voy primero, hago una lectura de todo el video, ¿verdad? Y empiezo a anotar acciones o eventos que son importantes eh, y que no puedo dejarlas pasar por alto, ¿no? En este caso, pues las anoté en inglés. Por ejemplo, la cama empieza a temblar, hay un jump scare,
la mamá está poseída en la cama, hay un corte de cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me baso en esas anotaciones que hago previamente para poder resaltar, si se puede, esas acciones o eventos dentro del audiovisual, ¿no? Entonces, en este caso, en el género de terror, estaba explicando, pues no tengo una unidad métrica, no estoy usando algún click track para poder llegar a tiempo preciso métricamente a estas acciones. Por lo tanto, estoy usando pues, temporales, o sea, que el tiempo es temporal. A lo que me refiero es que yo toco sin ninguna referencia de tempo, porque la verdad que son pads o son efectos más que nada, ¿no? En este lenguaje musical que utilizo, ¿no? Muy diferente a la primera masterclass que si tuviste oportunidad de ver, uso pues una orquesta con, ¿no? A 4/4 o 3/4, no me acuerdo, y es todo muy métrico, ¿no? Entonces ahí sí tengo que tener calculado bien los tiempos para poder aterrizar en mi primer tiempo en cada evento para poder de esa manera resaltar esas acciones o eventos que quiero, ¿no? En este caso, pues lo único que tengo que hacer es hacer diseños sonoros, musicales, si podría llamarse de esa manera, para poder enfatizar estos marcadores que estoy utilizando. No sé si me explico. Hay otros, por ejemplo, programas como Cubase, que de hecho lo estamos viendo con otros alumnos míos, que te da la posibilidad de poner marcadores y submarcadores, o sea, ponerlos más específico todavía, ¿no? Y tener como que niveles de marcadores para poder organizarte mejor, ¿no? Términos de organización, pero es prácticamente lo mismo. Ya, gracias. Es que yo, por ejemplo, yo tengo el Ableton igual y apenas lo estoy usando y sí es como más complicado porque vengo de usar Audition, Ableton es totalmente diferente. Entonces, pues voy a checar cómo se hace Claro, para claro. tener ese video. Sí, totalmente. Lo puedes agarrar, arrastrar el video si es MP4 o .mov y sin problemas se te abre la ventana. Apenas lo arrastras, se te crea un track. Es bastante intuitivo el Ableton. Ahora, algo que quiero resaltar, ya que estamos casi cerrando, es el hecho, ¿no? Y vuelvo a repetir sobre los programas. O sea, a veces, ¿no? Nos preguntan, pues, ¿cuál es el mejor programa, ¿no? O sea, para musicalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran compositor que se llama Daniel James, que es un compositor para tráiler, que la verdad que es una bestia, es muy, muy bueno, pues habla sobre una verdad increíble, ¿no? Que es cuál es el futuro, la visión de la empresa, ¿verdad? Entonces, Ableton, por ejemplo, la razón por la que migré de Ableton a Cubase es porque Cubase está más interesado en los productores de música para audiovisuales y para productividad en general, ¿no? Entonces, sus actualizaciones, que es muy importante esto, van a ir a su visión, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Ableton está muy padre, pero la visión que tiene Ableton es para pues, productores de EDM Music, ¿no? Electronic Dance Music, ¿no? Entonces, las actualizaciones que van a hacer, pues no van a ser pues, para beneficio de los compositores de música para videojuegos o cine, sino van a ser más intuitivas para EDM Music, ¿no? Logic, por ejemplo, GarageBand, está diseñado pues, para toda la familia, ¿verdad? Es algo muy simple y las actualizaciones que van a hacer Logic y GarageBand van a ser pues para que sean lo más intuitivo posible, ¿no? Entonces, si estás buscando algo más sofisticado, algo más personalizado, en ese ejemplo podría llevarte en contra Logic y GarageBand, ¿no? Entonces, si eres un DJ o eres un productor de EDM Music, pues trabaja en Ableton, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que no? O sea, quiere decir que no puedas utilizar otros campos ni puedas hacer otros tipos de música en otros softwares. No, o sea, totalmente lo puedes hacer, ¿no? Pero, pues es esa observación, ¿no? O sea, las actualizaciones que piensas que quieres que hagan, a lo mejor no van a suceder porque puede ser que no estás en el nicho del software que está pensado para ti, por ejemplo, ¿no? Simplemente hay que estar abusados. Muy buena pregunta. Gracias, Andrés.
¿Algo más antes de cerrar? 2 minutos. Sin miedos. Yo quería mencionar algo que se me hace muy particular. Yo no soy muy fan de las películas de terror, sinceramente me dan miedo, pero noto que se hace mucho recurso de efectos, de técnicas extendidas. eh, Hay un gran uso de, pues digamos, del arte sonoro. Y se me acordó una película que vi de Guillermo del Toro que el maestro Javier Álvarez justamente musicalizó. Y hay una escena, bueno, toda la película, no es una película de terror, pero tiene una escena así medio creepy, muy particular del cine de Guillermo del Toro. Y esa escena es la única que, digamos, es una pieza de arte sonoro. Es pura música electrónica. Y todo el resto de la música de la película, escuchas tangos, bueno, música tonal. Pero solo esa parte, el maestro hizo, pues, a lo que está dedicado principalmente música electrónica y la verdad funcionó de manera excelente esa escena. No se las voy a spoilear. La película se llama Cronos. Claro, ¿no? Cronos, sí, es una super película. La verdad que todavía no tuve la oportunidad de verla, pero sé que es una de las mejores películas mexicanas ahí afuera, ¿verdad? Sí, yo creo que me hiciste acordar algo, ¿verdad? O sea, hay a veces que los productores les toca, ¿no? Poder buscar a personas específicas que están en un nicho específico, ¿no? En el caso mío, a veces me reconocen mucho por mi violín y por mi viola y por mi conocimiento en la música académica para hacer música, pues, de películas, ¿no? A pesar de que me gusta una película, el director quiera EDM Music para su película, tiene dos opciones, ¿no? Una, contratar a un compositor que sea reconocido de música, películas, que haga música electrónica, o o sea, si te llama o se interesa en ti, pues la verdad que tienes que estar preparado, ¿no? En ser versátil en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, como vieron, la Masterclass, la primera, pues no tiene que ver para nada la paleta de colores y texturas con esta, ¿verdad? Que es, pues, diferentes usos de, eh, de librerías, ¿no? De tratamiento de cómo ver el software, porque aquí pues ya no estoy cambiando de compases, no estoy cambiando nada, ¿no? No me estoy enfatizando en el mapa de tiempo, sino estoy enfatizándome en textura sobre todo, ¿no? Y cómo agarrar presets o cómo fabricar sintetizadores para poder buscar la textura, ¿no? Ahora, si por ejemplo tengo... yo, por ejemplo, podría agarrar el violín y podría hacer algunas técnicas extendidas, luego poder ponerle un montón de reverberación, delay, cortarle los bajos, qué sé yo, ¿no? Y poder buscarle múltiples cosas. Son sonidos únicos que pueden sumarle a tu etiqueta, ¿verdad? A tu etiqueta musical y a lo que tú eres, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy poderoso. En mi caso, por ejemplo, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mi fuerte me conocen mucho con mi violín y mi viola. A veces pongo en mis producciones un poco de solo violín, un poco de solo viola, y le pongo alguna maqueta, una orquesta pues virtual abajo, y queda pues bastante padre, ¿verdad? Y eso hace la diferencia, ¿no? A lo mejor tú, Sandra, porque tocas piano, pues la técnica y el uso de las técnicas, o sea, tú que sabes tocar piano, pues puedes hacer una pieza para piano con un fondo orquestal. Entonces, también es buscar, por otro lado, los proyectos que busquen ese tipo de texturas, ¿no? Entonces, no te vas a ir a EDM Music, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? O sea, depende, ¿no? De qué tan versátil quieras irte, ¿no? Y estar preparado para eso, o buscar proyectos que resuenan con tu música, ¿no? Es una muy, muy buena pregunta. No sé qué opinan los demás, o capaz que esa es mi percepción. Pues vale, chavos. Entonces, damos por concluida la Masterclass número 2 y voy a tener unos días para pensar qué podemos seguir para el próximo mes. Si tienen alguna
alguna sugerencia de que quieran ver algún tema específico, o que digas, Guido, quiero ver este tipo de masterclass, pues me pueden escribir por correo, sin problemas, a guido@arcelasound.com, y ahí lo considero para ver si podemos armar una masterclass alrededor de ese tema. Y pues nada, les agradezco mucho el poder estar asistiendo a estas masterclasses. La verdad que los quiero hacer 2 veces al mes y poder también explorar pues otro tipo de géneros, de proyectos, de técnicas de música, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Cualquier cosa, si no están suscritos en mi newsletter, me pueden mandar un email a guido@arcelasound.com para que les llegue la invitación a la próxima masterclass. ¿Vale? Gracias. Vale, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, A gracias. ustedes por asistir. Gracias.